especialista en la temática, es integrante de Adultos por los Derechos de la Infancia. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Franco Cervera para el periódico de San Francisco. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí saludándote y saludando nada menos que a la audiencia de San Francisco. Bueno, tiempo atrás estuviste por aquí en San Francisco brindando algunas charlas, algunas capacitaciones al respecto. En este momento, ¿dónde te encontrás? En la ciudad de Buenos Aires. En Buenos Aires. Sebastián, vos, además de ser especialista en esta materia de los derechos de la infancia, de cómo deberíamos actuar como sociedad, imagino, ante los casos de abuso sexual que corrompen y que tanto daño provocan, además fuiste víctima, vamos a contarle a la gente, de un abuso sexual y pudiste denunciarlo después de tantos años. Bueno, así es. Este compromiso, que afortunadamente desde hace muchos años es colectivo, lo llevo adelante porque fui víctima del delito de abuso sexual cuando tenía 13 años. En mi caso lo sufrí en el colegio al que asistía como alumno de 7º grado de escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, un colegio llamado Marianista, donde mi abusador fue un hermano marianista, un religioso y docente de ese colegio, que también en aquel contexto abusó sexualmente de otros niños, compañeros míos en aquella escuela, y como siempre comparto desde hace años públicamente con la sociedad, al sufrir abuso sexual a los 13 años, empecé en mi caso un camino de mucho dolor, de mucho sufrimiento durante toda mi adolescencia y mi primera juventud, durante 10 años, porque no pude poner en palabras lo que me estaba pasando, y no pude pedirle ayuda a ninguno de los adultos que me rodeaban en aquel momento, a mis padres, o a mis abuelos, o a mis tías, tíos, o en ese colegio donde era alumno y estaba rodeado de docentes, de religiosos. Ciertamente fue muy triste para mí sobrellevar en silencio y en soledad toda esa herida y ese dolor, en mi caso durante 10 años, hasta que finalmente a los 23 años por primera vez pude empezar a compartir y a ponerle palabras a lo que venía sufriendo, y en ese momento a los 23 años también sentí una necesidad muy fuerte de buscar reparación y justicia por lo que me había pasado, y así fue como presenté una denuncia en la ciudad de Buenos Aires, en la Justicia Nacional, que originó una causa penal, que luego la tuve que luchar durante 12 años, hasta que finalmente en el año 2012, cuando tenía 36 años, y ya habían transcurrido más de 20 años de aquellos abusos, pude lograr que mi abusador sea juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores, y fue en ocasión de ese juicio oral y público del 2012, al que tantos años de lucha me costó llegar, cuando hice pública mi historia por primera vez, haciendo notas con distintos medios periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que todo ese largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, sino que pudiera empezar a servirle a los demás, que pudiera trascender pública y colectivamente, y desde el primer día que empecé a brindar mi historia a la comunidad en aquel 2012, empecé a recibir como respuestas mensajes y comunicaciones de personas de todas partes que me buscaban por las redes sociales para compartir sus propias historias de victimización en la infancia y en la adolescencia, o en el presente como personas adultas luchando, tratando de defender y acompañar a niñas y niños víctimas. Y así fue como en ese 2012 también tuve la suerte de conocer a Silvia Piceda, quien venía a hacer pública su historia de lucha como mamá, en este caso, tratando de defender a su hija frente a un progenitor abusador y frente a la gran injusticia con la que ellas se encontraron en el Poder Judicial cuando fueron a pedir ayuda ante esta situación, en este caso en el Poder Judicial de Provincia de Buenos Aires. Y Silvia había hecho pública su historia también con el sentido de ayudar a los demás, de trascender públicamente. Ella venía además armando grupos con mamás de niñas y niños abusados, y cuando nos conocimos en aquel 2012 con Silvia, también tuvimos la dicha de enamorarnos, somos pareja desde hace años, y en ese momento nació lo que hoy es la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia, con la cual desde hace 9 años recorremos el país de punta a punta, brindando y compartiendo nuestros testimonios con la comunidad, buscando visibilizar este delito, buscando generar conciencia crítica, compromiso social para defender a la infancia, y al mismo tiempo también en estos 9 años llevamos adelante una tarea de acompañamiento solidario a quienes fueron víctimas y a quienes están defendiendo a niñas y niños víctimas,
y ahí, entre otras cosas, desde hace 9 años también tenemos un grupo de encuentro solidario de pares, todas las semanas del año, los sábados a la tarde, sin excepción, que en este contexto de pandemia desarrollamos de manera virtual, lo cual permite que participen personas de literalmente todo el país, lo cual es ciertamente maravilloso, y ese grupo de pares es un espacio anónimo, donde quien se acerca sabe que su identidad está reservada, y allí compartimos experiencias entre sobrevivientes adultos y adultas, y entre personas adultas que defienden a niñas y niños víctimas. Esto es, muy resumidamente, lo que desde hace 9 años, a nivel colectivo y a nivel social, pude crear a partir de toda aquella historia de dolor de haber sido víctima de abuso en mi infancia. Sebastián, aquí en San Francisco, y te traigo un poco a nuestro contexto, en los últimos días contábamos, se han dado algunos hechos, algunas resoluciones, un ex funcionario acusado y condenado por abuso sexual a 7 años de prisión, que le otorgan la prisión domiciliaria sin haber pasado más de un año detenido en la cárcel. Hace instantes nada más, una resolución donde un adolescente de 17 años fue considerado responsable de un abuso sexual con acceso carnal, pero es muy probable que en cuestión de meses o de un año tenga la libertad, porque justamente en el momento del hecho era menor de edad. A ver, se ha dado por suerte en el último tiempo la posibilidad de que muchas personas se animen a denunciar. Entiendo que tiene que ver también por testimonios como el tuyo, estas historias que trascendieron y que incentivaron a muchos y a muchas jóvenes a denunciar después de tanto tiempo. Pero también en algunos puntos la expresión de algunos vecinos y sobre todo los damnificados o los familiares es de bronca o desazón ante este tipo de resoluciones, cuando muchas veces las penas son bajas o en cuestión de meses o pocos años vuelven a tener la excarcelación en el caso de los abusadores. ¿Creen que debería cambiar algo? ¿Cómo lo ven en cuanto a lo judicial? ¿Debería modificarse algo? Bueno, de estas situaciones que vos compartís, una de ellas en particular, la de la hermosa lucha de las víctimas de Carlos Fuentes, fue la que nos llevó a estar en septiembre de 2019 allí con toda la comunidad de San Francisco, invitados nada menos que por Fabián Correa y Sandra Mantini. Te están escuchando en este momento. Qué maravilla, que son los padres de las chicas que fueron víctimas de Fuentes, que llevaron adelante esa formidable lucha, las chicas, quienes inclusive han hecho pública su historia con el sentido de servir y de ayudar a los demás. Realmente toda nuestra admiración y emoción por esa hermosa familia y esa hermosa lucha que han llevado adelante, que fue la que nos llevó a estar en San Francisco, como les decía, en septiembre de 2019, en una formidable actividad multitudinaria ahí en la sede de la UTN, también en la Escuela Proa. Y ahí, por ejemplo, como bien lo decís vos, una gran nota de injusticia es esto, de que un abusador que con tanto esfuerzo y con tanta lucha por parte de sus víctimas fue juzgado y condenado, y esa condena fue ratificada, a la hora de cumplirla se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria. Eso sin duda que desde nuestra perspectiva como sobrevivientes de este delito y como adultas y adultos protectores y protectoras de niñas y niños víctimas, representa, entre otras cosas, por un lado, de parte del Estado, como garante y protector de los derechos de la infancia, un gravísimo descuido, realmente muy grave, de lo que implica justamente un abusador o una abusadora con la posibilidad de volver a estar en contacto con niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. Es más, en nuestro caso hace años llevamos adelante también un debate público y una propuesta en el Congreso Nacional donde lo que planteábamos era que inclusive cuando estos personajes cumplen sus condenas, el Estado tiene que encargarse de seguir controlándolos y, entre otras cosas, de velar y de ocuparse porque no vuelvan a desempeñarse laboralmente en situaciones de poder y de acceso con respecto a niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables. Con esto lo que quiero decir es que desde nuestra mirada, la obligación del Estado de proteger a la infancia frente a este delito y a sus perpetradores lleva a que los controles sobre quienes han sido juzgados y condenados inclusive tengan que seguir mucho más allá del cumplimiento de sus condenas. Entonces, al decir esto, por supuesto, lo que estamos diciendo también es que nos parece aberrante e inaceptable que las condenas, como en este caso de Fuentes, se cumplan en una prisión domiciliaria, lo cual además al mismo tiempo también es una grave afrenta hacia la sensibilidad de las víctimas,
donde ven que justamente la gravedad del delito que han sufrido a la hora del cumplimiento de la pena del agresor o de las agresoras termina siendo subestimada por el propio Estado cuando justamente dispone este tipo de medidas. Y ahí sin dudas que nos encontramos con uno de los grandes problemas que nosotros en líneas generales vivimos en todo el país y desde hace años, que es el Poder Judicial. Sin duda que en un país federal como el nuestro tendríamos que ver la situación provincia por provincia, dentro de cada provincia por cada departamento, pero en líneas generales el Poder Judicial tiene una enorme deuda con la infancia víctima del delito de abuso sexual. Se considera que al día de hoy sigue siendo el delito más impune de la tierra. Los especialistas sostienen que de cada 1000 abusos que suceden, menos de un 10% llegan a conocimiento del Poder Judicial, y dentro de ese acotado universo, solo un abuso termina en juicio y condena de su autor o autora. De ahí que se sostenga que de cada 1000 abusos que suceden, 999 están quedando impunes. Es decir, es de una magnitud fenomenal la deuda que tiene el Estado a través del Poder Judicial con la infancia y con la infancia víctima de este delito, que entre otras cosas además, ese estado de impunidad generalizado ante el abuso intrafamiliar, que es el que predomina, muchísimas veces además conlleva órdenes judiciales de revinculación de las niñas y niños víctimas con sus abusadores, como es el caso público de la lucha de Silvia Piceda, la cofundadora de Adultos, de la cual les hacía referencia en nuestra presentación, y por supuesto fue con Silvia, junto con quien estuvimos allí en San Francisco. Sí. A ver, en este último tiempo, en los últimos años, se han dado, parece, un aluvión de casos de abuso sexual, al menos que llegaron a la justicia. ¿Considerás que aumentaron los casos en los últimos años, o en realidad siempre estuvieron los abusos sexuales y antes no llegaban a la justicia? Bueno, en nuestra mirada, ahí en clave esperanzadora, lo que nosotros sentimos es que hoy se ve y se habla de abuso como no se lo hizo nunca a lo largo de la historia. Es decir, el abuso ha estado siempre. Recordemos que según una campaña pública del Consejo de Europa, que en nuestro caso hacemos propia porque nuestra práctica pública de tantos años por todo el país así lo corrobora, 1 de cada 5 niñas, niños y adolescentes son víctimas de abuso sexual. 1 de cada 5 es el 20% de la población. Es decir, que estamos hablando de una injusticia transversal al conjunto de la sociedad, que en el 50% de los casos es de carácter incestuosa, es decir, que quienes cometen abusos son los padres, padrastros, tíos, abuelos, primos, madres, es decir, las personas de la máxima confianza, del máximo cariño y de la máxima cercanía de las víctimas. Y en el 90% de los casos, generalizándolo más, son siempre personas que están, por supuesto, en una situación de cuidado y de poder, como era en mi caso, que era un docente y un religioso. Entonces digo, dada esta magnitud y esta masividad, es ciertamente un delito y una injusticia histórica, que lo que podemos hoy rescatar con esperanza y en clave positiva es que cada vez más sobrevivientes y adultos y adultas protectores salimos a dar cuenta de esta injusticia, salimos a luchar, nos empezamos a organizar, la visibilidad en la opinión pública crece y crece cada vez más, por eso también es tan importante el rol de los medios de comunicación, y todo eso va generando, reiteramos desde nuestra experiencia y perspectiva, que el abuso que sucedió siempre, hoy en clave esperanzadora, por lo menos estemos logrando que cada vez se lo oculte o se lo niegue cada vez menos. Y eso es un paso fundamental para poder transformar esta historia. Sebastián, un placer enorme charlar con vos. Gracias, te vamos a seguir molestando en cualquier momento para poder ampliar. Es una temática que por supuesto tenemos que seguir profundizando y con profesionales como lo sos y lo que representan a través de Adultos por los Derechos de la Infancia. Te dejo un saludo, Sandra, que aquí está escribiendo, te dejo un cariño especial y nosotros te mandamos un abrazo grande a la distancia también. Bueno, un abrazo muy grande, ciertamente siempre las notas con el periódico, tanto en TV, radio, gráfica, damos fe del compromiso, del interés que tienen ustedes con esta temática, eso es fundamental, y claro que sí, nuestro lema es: para criar a un niño o niña hace falta una aldea, y esa aldea somos todas las personas adultas de cada comunidad, así que con enorme gusto, aquí estamos con total disposición junto con Silvia para seguir siempre dialogando
y reitero, en una ciudad donde tienen una familia como la de Amantini y Correa, que es un verdadero ejemplo. Así que con muchísimo gusto a seguir construyendo junto con ustedes. Señores, Sebastián Cuatromo, especialista, ¿sí? Que además se han dedicado a viajar por el país para concientizar, para exponer la realidad de los abusos sexuales a los niños, adolescentes. Estuvieron en su momento, como bien lo marcaba, aquí en San Francisco, integrante de Adultos por los Derechos de la Infancia, que por supuesto trabajan y de qué manera para concientizar en este flagelo, en esta problemática tan grave. Bueno, una semana que ha sido marcada por los casos de abuso y también el avance también de las resoluciones en la justicia local. 5 de la tarde, 55 minutos. Un dato a nivel nacional, el dato económico de la jornada, dando vuelta a la página, el dato económico de la jornada, la inflación de julio fue de 3% y ya superó la meta oficial. El informe del INDEC dio a conocer que durante julio el valor de la inflación fue de 3% para la República Argentina, la medida a nivel nacional. Se trata de la más baja del 2021. En 7 meses pasó el objetivo del 29%, que era lo que tenía previsto el gobierno nacional a lo largo de todo el año. Para el año, la medición prevista, o al menos la inflación prevista del gobierno nacional, del Ministerio de Economía, era 29%. Bueno, ya pasamos ese número con el dato del mes de junio. Y claro, como siempre, a quien le toca presidir, en este caso Alberto Fernández, nunca se hacen cargo